acompañan el día de hoy a este primer seminario, Democracia y Humanismo Político, legado y contribución de don Efraín González Luna. En verdad, agradecemos la posibilidad de que nos puedan acompañar en esta su casa, el Comité Directivo Municipal de Guadalajara. Y como primera comisión, me voy a permitir presentar a quien integra el panel el día de hoy, quienes se encuentran en la mesa de nuestro presidio. Y queremos darle la cordial bienvenida, primero que nada, a la doctora Teresa González Luna Corbera. Bienvenida, doctora. Gran amigo viejo conocido de aquí de la comarca, al maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa. Y por supuesto a nuestro director del Instituto Efraín González Luna, al maestro José Antonio Elvira de la Noche. Sin más ni más, le vamos a pedir por favor a nuestro presidente del Comité Directivo Municipal de Guadalajara, que es nuestro anfitrión, al licenciado Rodolfo Campos, que nos permita por favor aperturar esta sesión con unas palabras de arranque de este ejercicio. Gracias, Ramón, y muchas gracias primero que nada a los ponentes por haber apartado un tiempo para venir a compartir con nosotros sobre un par de temas que me parece que son el pilar del pensamiento político de Acción Nacional. Tanto la democracia como el humanismo como forma de expresión política, de vida y como pilares propios del partido. También darles las gracias a ustedes que el día de hoy nos acompañan en la apertura de este seminario en el marco del 84 aniversario de la fundación del Partido Acción Nacional. Hace 84 años se reunieron un puñado de mexicanos inquietos que estaban inconformes, pero además con una visión clara de los problemas de México, con un diagnóstico claro de un gobierno que no estaba haciendo bien las cosas, que tenía vicios de origen y que de forma valiente decidieron reunirse para dar origen a lo que hoy conocemos como el Partido Acción Nacional. A 84 años de esta heroica reunión de jóvenes mexicanos, estamos en peligro de regresar a tiempos aún peores de los que se vivían en aquellos momentos. En ese contexto toma gran vigencia lo que en el 39 don Efraín y Manuel Gómez Morín sentaron como las bases del pensamiento político e ideológico de Acción Nacional. Y seguramente en este proceso electoral que viene será necesario que el partido y cada uno de sus militantes volvamos a abrazar estos principios de doctrina, volvamos a llevar a la plaza pública el discurso que hable acerca de estos dos principios, democracia y humanismo. Por eso agradezco a nuestros ponentes, los tres excelentes, a la doctora Tere González Luna, muchas gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros, a Toño Elvira, director del instituto, también muy agradecido, y particularmente con mi buen amigo Miguel Ángel Martínez, que además de haber sido presidente del Comité Directivo Estatal del partido, candidato a la gubernatura, pues siempre se ha distinguido por eso, por ser un exponente, un defensor del ideario político de Acción Nacional. Y pues agradezco a los tres que el día de hoy nos acompañen. Gracias a ustedes por asistir también, y pues declaramos
en este momento formalmente inaugurados los trabajos de este seminario, esperando que podamos traer muchos frutos de este tiempo de disertación de ustedes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del presidente de este comité, Rodolfo, por esa extraordinaria remembranza, y le vamos a pedir inmediatamente a nuestro director del instituto, José Antonio de la Torre, que por favor nos pueda dar un breve ejercicio introductorio a esta disertación que habremos de tener en los siguientes minutos. Entonces, maestro, el micrófono y la palabra es suya. Muchas gracias, Ramón. Gracias a Rodolfo que nos abrió las puertas del comité. Muy amable, Rodolfo. Gracias, muy agradecidos. Agradecidos con ustedes por estar el día de hoy compartiendo esta importante charla sobre unos temas fundamentales para el Partido Acción Nacional. Y de sobremanera agradecido con Tere, con Miguel Ángel, porque la verdad es que estamos de manteles largos, no solamente por las fechas que estamos celebrando, no solamente es, como decía Rodolfo, el aniversario del partido. Este mes arranca una serie de eventos y de acciones con las que el Partido Acción Nacional quiere rendir tributo a don Efraín González Múnera, quiere recordar no solamente su vida, sino su pensamiento y sus acciones concretas, lo que han significado en términos no solamente de la formación de un partido político, sino para la democracia mexicana. Desde la filosofía del humanismo político, la gran trascendencia y la gran contribución que ha tenido a la construcción de este país. Sería un insulto quitarles tiempo a nuestros excelentes ponentes. Yo solamente con esto doy por iniciados los trabajos. Les dejo justamente el uso de la voz para que los aprovechen. Son fabulosos ponentes, no solamente porque son grandes y muy reconocidas figuras en sus ámbitos profesionales. La doctora Teresa González, una de las mejores reconocidas académicas en Guadalajara, no solamente en la Universidad de Guadalajara, su trayectoria en INTESO la avala. Y nuestro amigo Miguel Ángel también, que tiene una larga trayectoria no solamente en la abogacía, sino en la vida pública, tanto federal como estatal de este estado. Entonces, sin más, yo me guardo silencio y quiero deleitarme con ustedes de lo que nos van a compartir el día de hoy. Muchas gracias. Ahora sí, muchas gracias, maestro. Pensé que esto funciona mal. Oigan, antes de arrancar formalmente con la presentación de nuestros ponentes y su disertación, yo les voy a pedir algo en franca condición de respeto para ellos. Miren, yo sé lo importante que es el aparato pero si por favor nos consideran poniendo en modo de silencio o en modo de lugar los aparatos, yo se los voy a agradecer, porque muchos sufrimos del síndrome de atención dividida y nos complica luego el decálogo de sonidos raros, ¿no? Entonces, en verdad, les vamos a agradecer infinitamente que nos consideren con los aparatos a razón de que se pueda llevar esta charla de la mejor manera posible. Y sin más, me voy a permitir presentar primero que nada al maestro Miguel Ángel Martínez Espinosa, quien será el primero en disertar sobre el tema. ¿Quién es Miguel Ángel Martínez Espinosa? Y de forma breve, porque su currículum es amplísimo. Él es licenciado en Derecho por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente ITESO, es maestro en Planificación e Innovación Educativa en la Universidad de Alcalá de Henares, en España, y candidato a doctor en la misma universidad. Él fue regidor por el Ayuntamiento de Guadalajara, diputado y coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional en la legislatura de 1998 al 2001, director de investigación jurídica y legislativa del Congreso del Estado en los años del 95 al 97, profesor de asignatura de técnica legislativa en la carrera de Derecho en el ITESO. Ha sido profesor de asignaturas también en la maestría en Gobierno Municipal del Colegio de Jalisco. Ponente y conferencista en distintos foros en materia municipal, educativa y legislativa. Secretario de Educación de Jalisco en los periodos 2005 al 2010 y coordinador general de la misma Secretaría del año 2004 al 2005. Subsecretario
Federal de Educación Media Superior en el año 2010 al 2012. Presidente, por supuesto, del Comité Directivo Estatal del PAN en el periodo 2015 al 2018 y candidato a gobernador a Jalisco en el año 2018. Hoy es abogado postulante y consultor. Maestro, el micrófono es suyo. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Es un gusto estar aquí, estar entre amigos, y es un gusto, por supuesto, compartir el espacio y la reflexión con estas distinguidas personalidades. Y por otra parte, es un honor siempre hablar de don Efraín González Lugo. Pienso que al paso de los años, la importancia, el impacto de don Efraín, como que se va diluyendo en la tradición de Acción Nacional, y por eso mismo me parece muy relevante rememorar y hacer vivo su pensamiento, sobre todo en un tiempo como el que vivimos, que es, todos lo sentimos así, como de riesgo, como paradójico, como que están en juego, es un momento decisivo para el país, porque están en juego muchas cosas, fundamentalmente modelos de país, modos de ver a las personas y de tratarlas, etc. Y me viene bien, o creo que puede ser útil para este auditorio, compartir con ustedes uno de los elementos que a mí me parece que es clave para entender el sistema de pensamiento de don Efraín González Lugo. Quiero, antes que eso, decir, elijo este tema porque hoy, en el espectro de la vida pública, pues prácticamente no hay personaje de la vida pública que no se vea a sí mismo como humanista, o diga hacerlo. Así, desde el presidente de la República hasta el candidato a la alcaldía más retirada del país, todos reclaman para sí el humanismo. Claro, todos lo entendemos de diferente manera, porque todos vemos al ser humano de manera distinta. Y si todos se asumen o nos asumimos humanistas, ¿de qué signo específico es el humanismo de Acción Nacional, derivado del pensamiento de don Efraín González Lugo? Y me parece, y por eso elegí esta aproximación, que una clave para entender el pensamiento de don Efraín es su idea del destino de las personas y de la patria. Entonces, el tema que yo voy a abordar, o desde donde voy a abordar a don Efraín, es este: el destino en el pensamiento, en la visión del hombre de don Efraín González Lugo. Y dije que don Efraín tiene un sistema de pensamiento, y lo dijo con toda, haciéndome cargo completamente de mis palabras, porque las ideas de don Efraín no son piezas sueltas. No es que piense del municipio otra cosa y piense de la persona otra cosa y piense de la empresa una muy distinta, y de la patria y de la relación entre los países una tercera. Todo su pensamiento es sistemático. Todo su pensamiento parte de una visión del ser humano. Y esa peculiaridad de la visión del ser humano es la que hizo decirle en algún momento que si un nombre había que ponerle a la doctrina del PAN, tendría que ser humanismo político, partiendo de esa identificación, de ese modo de ver al ser humano. Y me parece que la idea de destino
en el pensamiento no solo de don Efraín, sino todo del sistema de pensamiento del PAN, es una idea que nos puede ayudar a comprender las diferencias específicas de este humanismo respecto a de cualquier otro. Los principios de doctrina del PAN de 1939, redactados por una comisión presidida por don Efraín González Luna, dicen los dos primeros, no lo voy a leer todo, ni viene al cuento, pero voy a citar dos párrafos breves. El principio de nación dice: la nación es una realidad viva, con tradición propia, varias veces secular, es decir, de varios siglos, con unidad que supera toda división en parcialidades, clases o grupos, y con un claro destino. Es decir, la patria tiene destino, como los seres humanos tenemos destino. De ahí pues de ahí resulta que me atreva yo a decir que el sistema de pensamiento de don Efraín González Luna es un sistema, y que las ideas que recoge para las personas las va desenvolviendo a espectros más amplios de relaciones sociales hasta alcanzar el universo de la patria o las relaciones internacionales. La patria tiene destino. La patria no va a ciegas ni va sin rumbo como parece ir ahora, desgobernada, sino tiene una misión que cumplir, y esa misión que cumplir es permitir que los seres humanos, la vida de los seres humanos, pueda florecer y crecer. Esta idea del destino también los principios de doctrina la refieren a la persona. El principio de persona dice: la persona humana tiene una eminente dignidad y un destino espiritual y material que cumplir, por lo que la colectividad y sus órganos deben asegurarle el conjunto de libertades y de medios para cumplir dignamente con ese destino. La idea pues de destino, si ustedes le ponen atención, recorre en muchos aspectos, no solo el pensamiento de don Efraín, sino todo el del PAN, porque esta idea está incluso recogida en la proyección de principios que se hizo ya en 2002, que es ya en este siglo. Pero particularmente el pensamiento de don Efraín está atravesado por este principio. ¿Y de dónde parte esta idea y esta visión del destino de las personas? El tomo 8 de esta publicación de obras de don Efraín González Luna, que ya es un poco viejita, en el editorial Just, es de más o menos de los 70s, recoge una reflexión individual de don Efraín, unas notas sueltas que don Efraín escribió para sí mismo, y que el compilador de estos discursos, don Pedro Vázquez Cisneros, tituló Intimidad Espiritual. De ese artículo, de ese manuscrito de don Efraín, yo quiero leerles dos párrafitos, pero quiero pedirles que hagamos el ejercicio de pensarlos para cada quien, para sí mismo. Es decir, oigamos a don Efraín, pero pensemos que somos nosotros mismos lo que nos estamos diciendo, lo que don Efraín se dice a sí mismo en estos párrafitos. Dice don Efraín, y decimos nosotros con él: la creación es un acto individual. Dios no fabrica en serie. Toda su omnipotencia gravita como sobre un punto para arrancar de la nada cada nuevo ser. Entre las infinitas posibilidades de ser que había en la mente de Dios antes de que yo fuera,
me escogió a mí, especialmente, individualmente, personalmente. Soy un predilecto. Soy porque Dios quiso que fuera y quiere que sea. Esa es mi causa única, mi título de existencia, la carta magna de mis derechos frente a los demás hombres en la sociedad y frente a ella, la ley fundamental de mi conducta moral. Todo lo demás, mis padres mismos me prepararon, me recibieron, me ampararon, pero no me crearon. Todo se lo debo a Dios, y si vivo porque Dios quiere, es voluntad de Dios que se cumpla la voluntad de Dios en mí, y que todos los hombres y todas las cosas respeten la voluntad y la obra de Dios en mí, sirvan al designio de Dios sobre mí, concurran al cumplimiento de mi fin. Fíjense qué belleza de palabra. A cada uno de nosotros existimos porque en la mente de Dios nos pensó así como somos cada uno de nosotros. Y nos pensó, como dice el Efraín, para que se cumpla el designio que Dios tiene sobre cada uno, es decir, el destino individual de cada persona. Y si esto es así, dice el Efraín, todo lo que hay alrededor de uno debe concurrir a esa posibilidad, a la posibilidad de que cada quien logre la realización personal. La dignidad de la persona está centrada en eso, en ese hecho. Así como don Efraín se ve a sí mismo, no, fíjense cómo no asume él esa condición de ser predilecto de Dios por haber sido escogido individualmente, como en un falso mesianismo, ¿no? Yo soy el elegido de Dios y voy a... No, lo piensa para cada ser humano. Y ese pensar que cada ser humano ha recibido idéntico llamado desde que fue concebido, es, como dice él, la carta magna de sus derechos fundamentales. Por eso me parece tan relevante esta idea, porque lo iremos desarrollando poco a poco. Esta idea se va amplificando y va inundando en el pensamiento, va iluminando en el pensamiento de don Efraín todas las demás realidades que están a su alrededor. Cada ser humano tiene esa dignidad. Fue pensado, fue creado, fue elegido personalmente por el Creador. Ni más ni menos, ni más ni menos. Y fue elegido para cumplir una misión en esta vida, que es lo que se asimila a la realización del destino personal de cada persona. Si nosotros creemos esto, entonces nuestra mirada para con los demás tiene que transformarse, porque no puede ser un humanismo asumido así, no se puede traducir en el personaje de la política que se dice inspirado por estos principios y valores y que pisotea y sobaja a los demás o los utiliza para cumplir sus propias finalidades. Los trata como cosas y no como personas que tienen un destino que cumplir. Y no les respeta ni siquiera su inteligencia, ni su voluntad, ni su libertad, porque han de votar por lo que el prócer dice y no por lo que cada quien libremente elige o piensa. La dignidad de la persona desde el pensamiento de Efraín González Luna tiene esa elevación, pero también plantea esa exigencia a cada ser humano. Y digo que es un sistema de pensamiento en don Efraín porque él lo va extendiendo. No voy a tratar de ser, abarcar todo el pensamiento de don Efraín. Me voy a detener en solo un aspecto que me parece que refleja bien esto que quiero transmitirles hoy a ustedes. Estos párrafitos que separé son de un texto que está publicado
también en las obras completas de don Efraín, pero está en el humanismo político también, y se llama La dignidad del trabajo, ¿no? Si tienen, como diría el maestro, tiempo y humor, les recomiendo mucho su lectura. Porque fíjense, ya vimos qué dignidad le asigna a cada ser humano don Efraín en su pensamiento. Por lo tanto, dirá en La dignidad del trabajo, el trabajador es un hombre, y hay que, diríamos hoy, para evitar connotaciones de género y demás, diríamos un ser humano. Así lo voy a leer para que se entienda como para este tiempo, ¿no? El trabajador es un ser humano. Hay que entender la tremenda gravidez de esta realidad evidente. El trabajo del hombre no es simplemente una actividad que, auxiliada instrumentalmente, se aplica a la materia prima conforme a las regulaciones dictadas por la dirección técnica para producir un bien útil. El trabajo es mucho más. Es fuente nutricia de vidas humanas, esperanza, gozo, dolor y destino del hombre. Porque el trabajo, al tiempo que le permite a uno el ingreso que le provee de lo necesario a su familia, también es un medio de realización de la persona, porque una de las dimensiones de la vocación del ser humano se ve realizado en su hacer laboral. Y en ese hacer laboral, mirado en Efraín en este documento, el ser humano colabora con la obra creadora de Dios, nada menos. Entonces, vean, por eso utiliza él estas palabras, la tremenda gravidez de esta realidad, dice. Si llegara a comprenderse, no solo a comprenderse, sino a vivirse intensamente la noción real del trabajo, ¿cómo se transformarían las empresas alzándose sobre el mezquino concepto del negocio en magníficas obras de colaboración humana? Si el empresario se diera cuenta de que tiene en sus manos posibilidades innumerables, dramáticas alternativas de hombres, mujeres y niños cuyas trayectorias vitales arrancan de la empresa misma, si advirtiera en el proceso productivo que dirige y en general en el duro escenario de la vida, sería imposible seguir considerando el trabajo como una mercancía. La empresa se convierte en asociación humana, no solo para la producción económica, sino para la colaboración personal entre trabajadores y empresarios, y para el trazo y cuidado común de caminos múltiples que trascienden trayectorias terrestres. La reforma social en México y en todas partes sería fácil tarea de las fuerzas del espíritu, por fin libres de las ataduras con las que paraliza un economicismo despiadado. México, dirá más adelante, clama al cielo la miseria lacerante de la gran mayoría de nuestro pueblo, la miseria de los cuerpos y de las almas. La retribución del trabajo es entre nosotros más que un problema, es una herida sangrante, dice don Efraín. Este discurso está hecho en 1944. Yo quiero pedirles que proyecten una diapositiva, que es la única que yo traje preparada, que tiene un dato que a mí me parece que es terrible y que es, digamos, de este año. Es esta gráfica. Bueno, ya es. Miren ustedes, esas tres líneas representan lo que dice el título: porcentaje de la población con ingreso laboral inferior a la canasta básica alimentaria. Es decir, este es el porcentaje de pobres en México que trabajan, y nadie merecería ser pobre teniendo un trabajo. Y fíjense cuál es. El promedio nacional, el 37% de las personas que reciben sueldo que no les alcanza para la canasta básica. Y en la zona rural, la mitad, el 50%. Y en las zonas urbanas, 1 de cada 3 trabajadores no gana lo necesario para sostener la canasta básica. Es decir, tienen salarios de pobreza. Son asalariados y son pobres.
Entonces, en términos del pensamiento de Efraín, digamos, hoy otra vez con él para que vean la actualidad de este pensamiento. En México clama al cielo la miseria lacerante de la gran mayoría de nuestro pueblo, la miseria de los cuerpos y las almas. La retribución del trabajo entre nosotros, más que un problema, es una herida que sangra. Es una herida que sangra, es una herida abierta. Hoy, digo, todos los partidos, todos los políticos hablamos siempre de la pobreza, de la miseria, etc. Pero pasamos por alto este dato que es gravísimo. O sea, miserables son asalariados. Y lo son porque los empresarios, en muchos de los casos, no han comprendido que trabajan con seres humanos que merecen un salario acorde a su dignidad de personas para que puedan individualmente realizar su destino, porque ellos, como nosotros, fueron electos por Dios desde el mismo momento de su concepción para algo en la vida. Y ese algo no es algo que un ser humano pueda suprimir en el otro, sino es algo que tiene la dignidad de lo sagrado, porque está elegido por Dios mismo en cada ser humano. Cada uno de nosotros tenemos esa experiencia vital. Cuando estaba yo en educación, me gustaba a veces empezar, me salió un día, estando en Ayutla, Jalisco, en un auditorio, en un patio de una escuela más bien. Estaban pues todos los niños del pueblo, yo creo, porque había muchísimos niños de edad de preescolar hasta de secundaria, ¿no? Pero frente a mí estaban los niños y muy atrás los maestros y los padres de familia, ¿no? Y ahí no había ni medios de comunicación ni nada, ¿no? Y entonces dije, pues aquí les tengo que hablar a los niños como niños. Y empecé preguntando, ¿qué quieres ser cuando seas grande? ¿No? ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Porque esa pregunta sencillísima es el secreto de toda la educación, ¿no? La educación consiste, que damos en la casa y la que colabora el sistema educativo, consiste en ayudarle a cada ser humano a descubrir la respuesta personal, individual, a esta pregunta que está escondida en el fondo del ser de cada persona. ¿Qué quieres ser? ¿Qué estás llamado a ser? Cuando Dios te eligió ¿para qué? Y esa pregunta solo se contesta desde dentro de cada persona. Cuando la mitad de los trabajadores del campo y un tercio de los trabajadores de la ciudad ganan menos de lo necesario para su subsistencia, esa pregunta no tiene valor porque primero está comer. Una verdadera reforma social en términos de lo que don Efraín propone, y así lo propone, por eso digo, es actualísimo este concepto, parte del cambio de sentido de la idea de empresa para vernos como comunidad de personas que estamos intentando cumplir con nuestro destino. Y en ese sentido, lo irá desarrollando don Efraín a lo largo de ese discurso. El salario debe permitir que cada ser humano sostenga su familia y que cuando las fuerzas le fallen, o por enfermedad o por edad, el Estado le provea de lo necesario por solidaridad de todos para que siga viviendo y no tengamos ancianos expuestos como los tenemos en nuestro doliente México, expuestos a carencias y expuestos a la generosidad o a la posibilidad o a la gratitud de los hijos a veces. Claro, don Efraín no es un iluso. Él sabe que esto no es posible si las condiciones en el país no permiten que las empresas generen lo que se necesita para construir un ideal de esta naturaleza, pero parte de la necesidad de que esto ocurra. A esta gráfica podríamos extendernos asociando otra
que establece una correlación entre salario y educación de las personas. Las personas que están situadas en el decil más bajo de ingresos son las que menos escolaridad tienen. Y el promedio de escolaridad del país hoy es de apenas secundaria. Apenas secundaria. Y la generación que hoy está en edad de cursar secundaria, entre un 55 y un 60% de ella no habrá de terminar que está terminando la secundaria, sí, o en edad de terminar la secundaria y de ingresar a prepa. Esta generación, entre un 55 y un 60%, no habrá de concluir la preparatoria. Entonces, hay condiciones estructurales que resolver y don Efraín las aborda, porque su sistema de pensamiento, eso es un sistema orgánico, organizado, estructurado, coherente de pensamiento, ¿no? Bueno, leo un solo párrafo y con eso concluyo esta primera intervención para poderme ajustar al tiempo, contrario a mi costumbre. ¿Cómo ha de ser bien retribuido en México el trabajador y cómo ha de alcanzar el nivel de vida, la libertad, la dignidad y la seguridad a que tiene derecho si la producción carece de respeto, si la inflación monetaria desbocada, sin apremio o exigencia pública de ninguna especie, es una constante sangría del valor adquisitivo de un acelerado factor de ruina general? Si el monopolio y la elección del Estado en empresario dislocan la vida económica, pero hoy más peligroso, porque no es solo el Estado empresario, es el ejército empresario, ¿no? Es el ejército. Si no es solo el Estado, es el brazo militar del Estado el que está siendo el empresario, ¿no? Si la revolución permanente y la lucha de clases, podríamos decir hoy, la siembra cotidiana del odio y de la discordia, amenazan sin cesar la estabilidad de las empresas y las condenan a vivir precariamente, expuestas a toda clase de desmanes y peligros. ¿Les suena? ¿Está dicho hoy o en 1944? Yo solamente quiero concluir con eso, ¿no? Para mí, el elemento de destino como elemento significativo del sistema de pensamiento de don Efraín González Luna es la nota que hace distinto el humanismo del PAN, o una de las notas, podríamos decir, para no exagerar, una de las notas que hace distinto el humanismo de la filosofía del PAN propuesta por don Efraín González Luna respecto de otros sistemas de pensamiento. Y en el caso de don Efraín, esta coherencia de pensamiento fue también coherencia en su modo de vivir. Esto lo sé pues, por testimonio de personas que le conocieron. Evidentemente, cronológicamente no me tocó coincidir con él, pero sí sé por quienes le conocieron que era coherente en su trato con las personas y coherente en su ética personal y coherente en su forma de vivir, de mirar al otro como propio. Hasta ahí quedo. Ojalá que estas palabras contribuyan a que cada uno asuma y reflexione el humanismo desde esta idea básica del pensamiento de la humanidad. Agradeciendo la intervención del maestro Miguel Ángel Martínez, damos pie a la siguiente. Me voy a permitir presentar a la doctora Teresa González Luna Corbera, que es nuestra siguiente ponente. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación, maestra en Política y Gestión Pública y doctora
en estudios científicos y sociales por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente, ITESO. Es profesora investigadora en el Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara, en donde imparte las clases en la licenciatura de Estudios Políticos y en los posgrados en Ciencia Política. Forma parte de la Junta Académica del Doctorado en Ciencia Política y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Desde hace varios años, coordina la Cátedra UNESCO, Igualdad y No Discriminación de la Universidad de Guadalajara y también participa en la coordinación de la Red de Investigación sobre Discriminación. La construcción de ciudadanía igualitaria es el eje que articula diversos temas de su interés profesional y académico, todas relacionados con la educación, las políticas públicas y los derechos humanos. Fue consejera electoral en el Consejo General del otrora Instituto Federal Electoral, IFE, durante el periodo 2003 al 2008. En las elecciones del año 2000 participó como consejera electoral distrital y en los comicios del 2003 fue consejera estatal en Jalisco. Asimismo, en los años 1997, 2000 y 2003 coordinó las elecciones infantiles y juveniles en el estado de Jalisco. La doctora cuenta con innumerables publicaciones. Solo por mencionar las más recientes, les señalaré: Dioses, Iglesias y Diversidad, la discriminación y el Estado laico, por la Universidad de Guadalajara. La métrica de lo intangible, del concepto a la medición de la discriminación. La educación es un derecho, no es un privilegio. Aparece en Diálogos en Educación. El prejuicio y la palabra, los derechos a libre expresión y a la no discriminación en contraste, por el CONAPRED. Guía de la acción pública, elecciones sin discriminación, que consta de 4 cuadernos de divulgación publicados por el Instituto Nacional Electoral y el Consejo Nacional para prevenir la discriminación. Dichos cuadernillos tienen el tema: participar y votar en igualdad, participar y organizar el proceso electoral, participar y votar el día de la elección y participar y opinar, derechos de las niñas, niños y adolescentes. Es también autora del libro Para discutir la acción afirmativa, y también su participación se encuentra en el título Hacia una razón antidiscriminatoria, estudios analíticos y normativos sobre la desigualdad de trato, por el CONAPRED. Doctora, el micrófono es suyo. Agradecemos su presencia y su participación. Bienvenida. Muchísimas gracias. Pues muy buenas noches a todas, a todos ustedes. Me siento honrada de estar sentada en esta mesa y compartirla con Miguel Ángel y con Toño, y agradezco desde luego la invitación a Toño, a la cual no me pude negar. No me pude negar porque Toño no se me puede decir que no, pero luego dije, ¿pero qué hice? Es la primera vez que yo voy a hablar de mi abuelo, de sus ideas, de sus propuestas, de su pensamiento, digamos, en un evento público, en este seminario que está organizando Doña Elvira, y bueno, ha sido todo un reto para mí el ponerme pues en esta situación de hablar de Efraín González Luna, de hablar de un personaje importante en mi vida y en la vida de la familia, pero hablar no, digamos, tratando como de recuperar algunas de sus ideas que evidentemente me resuenan a mí. Y aquí, bueno, lo que voy a hacer, o voy a intentar hacer, aceptando esta provocación de Toño, es hacer algunas consideraciones actuales y situadas del humanismo político de Efraín González Luna. Y hablo desde la cercanía familiar,
pero también desde la distancia. Hablo desde la cercanía familiar de un ser muy querido, muy reconocido en el entorno familiar, más por ser padre, por ser tío, por ser abuelo, ¿no? Yo no he sido nunca militante del PAN ni de ningún otro partido político, pero siempre me ha interesado la política. Y hago política desde las trincheras ciudadanas, interactuando, eso sí, con los partidos políticos y con organizaciones sociales y políticas. Entonces, la política me interesa y la política me parece que es un campo en el que desde nuestra condición y calidad de ciudadanas y ciudadanos, pues debemos actuar y actuar con toda responsabilidad. Retomo algunas ideas, estos principios doctrinarios, que en mi opinión tienen plena vigencia e intento hacer el ejercicio de aplicarlas al mundo en que me ha tocado vivir, al México en el que actúo y al orden democrático que me empeño en defender. Humanismo político. Aquí hay dos ideas centrales que creo que tienen mucha vigencia y que nos permiten analizar el tiempo político actual, el que nos está tocando vivir. Hay en este sentido similares inquietudes, frustraciones, preocupaciones, estrategias desde el pensamiento que encuentro en González Luna y lo que ahora estamos viviendo todos los que estamos aquí y todas y todos los mexicanos en relación con nuestro orden político. A la distancia, la primera publicación de Humanismo Político en 1955, hace más de 60 años, libro considerado fundamental para conocer no solamente el pensamiento de González Luna, sino las ideas fundamentales de la doctrina política que se intentaba difundir, seguir y promover en las filas del Partido Acción Nacional desde su fundación en 1939 hasta el 20 de noviembre de 1951, fecha de su discurso de aceptación de la candidatura presidencial. Hay dos conceptos que me parecen centrales en sus discursos, en cartas, en documentos y en textos de él, publicados en la revista del partido, en discursos políticos, y hay también una publicación muy interesante que se llama Una amistad sin sombras, que es la publicación de las cartas entre Gómez Morín y mi abuelo a lo largo del tiempo. Y es fascinante, son 3 tomos, si no recuerdo mal, que están organizados por temáticas y por la parte cronológica. Y estas cartas entre ellos, entre estos amigos, Una amistad sin sombras, el título es me parece que muy ilustrador y sugerente, es plática entre los amigos que comparten una preocupación política, que comparten los problemas de la nación y que comparten el proyecto del partido político, pero que son escritos entre amigos. No es el discurso político ante las grandes presencias y multitudes, no es un texto académico, no es un texto para publicar, son cartas personales. Y se escribían prácticamente todas las ideas. Y ahí platican, sí, de la vida personal, pero también platican de sus preocupaciones nacionales, políticas y de lo que estaban viviendo y que les estaba demandando el partido, y en un lenguaje, digamos, mucho más coloquial, de manera como muy directa y muy sincera. Entonces yo retomo también algunas cosas y algunas ideas y párrafos de esta publicación de Una amistad sin sombras, que por cierto fue coordinada y trabajada por una nieta de Gómez Morín, por Alejandra
Gómez Morín, hija de Mauricio, y por Ana María, mi hermana, que son dos nietas de ambos lados que organizaron todo el trabajo. Porque evidentemente las cartas de don Manuel están en posesión de la familia, incluso la bodega es mi casa, y las cartas de mi abuelo están en la biblioteca de Gómez Morín en el Militar. Entonces hicieron un trabajo de lo más interesante. Bueno, hay dos ideas claves que creo que nos ayudan a entender el pensamiento de González Luna, pero también nos ayuda a entender de qué se trata el humanismo político. El humanismo político propuesto para el Partido Acción Nacional y estos dos conceptos que nos dicen en la vida actual a todos los que estamos aquí y que compartimos patria. La persona y el bien común. Ahí hay dos conceptos que me parecen centrales. González Luna concibe a la persona sobre todo como un ser social, comunitario y autónomo. No es un individuo objeto de las fuerzas inexorables de la historia o subordinado totalmente a los intereses del Estado. En este sentido, para González Luna, la persona no es un individuo aislado ni un objeto de la comunidad política, sino un ser humano. Es individualmente valioso, merecedor de respeto y dignidad, sin importar la raza, el credo o el origen social. Ojo, con independencia incluso del credo, cuando él era católico y cuando su doctrina y sus principios están inspirados en buena medida en encíclicas y en la doctrina de la Iglesia Católica. Ojo, pero sí lo deja muy claro de sin importar la raza, el credo o el origen social. Yo ahora trabajo con los temas de no discriminación y del derecho a la no discriminación y, digamos, en el análisis de los fenómenos de exclusión social y de marginación social, y bueno, pienso qué diría y qué pensaría ahora del término discriminación, que no lo utiliza, evidentemente, y de los otros motivos sospechosos de la discriminación, ¿no? Raza, género, identidad sexual, condición de discapacidad, opinión política, creencia religiosa, por supuesto, y sí, como que me he quedado pensando, ¿y qué pensaría ahora el abuelo de este derecho a la no discriminación que prohíbe toda distinción por motivos o pretextos que no son válidos para discriminar y para excluir a las personas en relación al acceso y el ejercicio de sus derechos? La persona es, pues, un individuo integral, es decir, un ser humano que concentra en sí mismo todas las esferas de la vida social, sin separación de la moral con el resto de los aspectos de la vida, incluyendo la economía y la política. Entiende que la persona, de manera natural e inalienable, que esta persona tiene el deseo y el derecho, entre comillas, de buscar la realización de su destino, de lo que nos hablaba y comentaba Miguel Ángel. En otras palabras, o en palabras más actuales, yo diría, tiene el deseo y el derecho de realizar su proyecto de vida buscando, ahora sí, citando a él, el bien temporal y alcanzar el bien absoluto. Reconoce entonces que la persona es un ser limitado e incapaz de lograr todos estos objetivos solo, de manera aislada, de manera que requiere de instituciones que le protejan, entre ellas, desde luego, la familia, la escuela, el municipio, la iglesia, los gremios laborales y profesionales y otras organizaciones para fines especiales, hasta llegar a la forma social suprema, el Estado-Nación. Yo le diría ahora a mi abuelo que
se habla ahora no de familias, sino de familias. Que se habla no solamente de iglesia, como si nomás existiera una, la católica, sino de las iglesias. Desde este punto de vista, la relación entre la persona como ser individual y el Estado como comunidad política está libre de antagonismos. Por el contrario, esta jerarquización orgánica de la sociedad permite la realización y perfeccionamiento de los seres humanos que la integran. En este sentido, habla no de antagonismo, sino de sintonía entre el ser individual y el Estado como comunidad política. Ahora bien, la idea del bien común, ahora se habla de proyecto de nación, de proyecto colectivo, de la cuarta transformación y de mil cosas más, es un concepto tomado directamente de las encíclicas sociales y refiere a que el objetivo, tanto de los individuos como de todas las comunidades que integran a la sociedad, debe de ser la realización temporal y definitiva de cada una de las partes que integran el todo, sin exclusión ni preferencia hacia algún sector particular. Ahora hablaríamos de sectores, de grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad. La trayectoria histórica del humanismo político en la historia de las ideas hace referencia necesaria a la aparición de las encíclicas en la Iglesia Católica. La renovaron del Papa León XIII en 1891, que es la respuesta cristiana a los problemas de los trabajadores de la época. En la encíclica del Papa Pío XI en 1931, que frente al advenimiento de los regímenes totalitaristas sientan las bases de lo que posteriormente se conocería como los pilares de la doctrina social de la Iglesia Católica: la solidaridad, la subsidiariedad y la libertad y dignidad humanas, cuyo reconocimiento y ejercicio deberían estar orientadas al bien común que contribuye a la reconstrucción económica y política del orden social. No hay, pues, conflicto entre el bien personal y el bien común, entre la persona y la comunidad, en la medida en que es el mismo bien humano el que se persigue. El bien común no es otra cosa que el conjunto de condiciones de la vida social que permiten, él decía al hombre, que permiten a los seres humanos realizar su destino, cumplir su naturaleza, perfeccionar su ser, es decir, alcanzar su bien. No puede haber, por tanto, oposición entre ellos. Ahora bien, ahí están dos temas centrales, sobre persona y sobre el bien común. Y también podemos encontrar referencias a los temas electorales, por supuesto, a las instituciones y a los gobiernos. Voy a comentar sobre algunos que me parecen como interesantes. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hoy por hoy, el día de hoy, estamos atrapados en lo electoral. Y el tema, para no salir de el tema de los procesos electorales, era producto de la particular y concreta situación de marginalidad en que se encontraba la oposición en México, pues el sistema de partido hegemónico de esos años colocaba al PAN alejado de toda posibilidad de ganar elecciones importantes. Y por eso retomaban el asunto de los procesos electorales. Decía, creo yo con razón, que Acción Nacional no puede estar ligada nunca a un episodio electoral. Acción Nacional no puede fincar, no puede arriesgar, mejor dicho, el tesoro inestimable de sus posibilidades de salvación futura en el episodio efímero contingente de la elección próxima. Y encuentro en varios de sus textos varias referencias a que la atención no debía estar centrada solamente en los momentos, coyunturas y situaciones electorales, porque eran momentos pasajeros, momentos efímeros, y que la atención
y los esfuerzos de un partido político como Acción Nacional debería centrarse en la solución de los problemas nacionales. Sí, habría que se tenían que atender los procesos electorales, sin duda, pero el eje central tendría que estar en la solución de los problemas nacionales. La lógica de los gobiernos humanistas, desde su pensamiento, además de una concepción integral de la persona humana, de su dignidad y su destino temporal y eterno, es un estilo de gobernar que tiene características específicas que hacen que estos gobiernos sean distintos y distinguibles. El humanismo político de González Luna es filosofía política, esto es el deber ser, el ideal normativo de la política, mientras que la ciencia política nos dice cómo funciona esta. La filosofía política nos plantea el para qué y el por qué, los fines del quehacer político. Una de las ideas básicas es el reconocimiento de la persona humana como ser individual con integridad física, mental y espiritual, con capacidad de discernir y con capacidad intelectual y creativa para el desarrollo de la comunidad y la realización de los bienes materiales debidamente distribuidos de forma equitativa. Así, el humanismo como filosofía de un gobierno conlleva una visión de la ciudadanía como un conjunto organizado de personas humanas que aspiran a la realización del mayor bien posible para toda comunidad política. Esto es el bien común. Para los gobiernos humanistas, el ser humano es persona, con aspiraciones y con anhelos, con necesidades e ideales, con miedos y esperanzas. La persona se caracteriza por su afán de trascendencia, por su apertura hacia los demás, por su naturaleza individual. Cada persona es importante, porque en el interior de cada uno radica la dignidad esencial que nos hermana en una comunidad vinculada por lazos que van más allá de los intereses particulares. González Luna afirmaba que si el bien común atentara contra el fin trascendente de una sola persona, dejaría de ser bien y dejaría de ser común. Gobernar para las personas implica, por tanto, generar relaciones de proximidad, acercar el gobierno a la ciudadanía, partir de una forma más decidida de incidir en la vida de las comunidades con el objetivo de hacer que estas últimas sean cada vez más ordenadas y generosas. La cercanía implica abrir el gobierno, transparentarlo y acercarlo a las personas a partir de una interacción frecuente con la ciudadanía. La rendición de cuentas es un eje fundamental del actuar de un gobierno que se sabe dentor y que asume el principio de que la ciudadanía siempre se encuentra en una posición más elevada. Si el gobierno es pensado como un gigante ostentoso y obeso, así lo afirma González Luna, fácilmente podrá aplastar a la ciudadanía. Pero si se concibe como una oportunidad de servicio, deberá subordinarse incondicionalmente a los fines superiores del servicio. En una de las cartas encuentro así un llamado de mi abuelo a Gómez Morín, en donde afirma: todo desemboca en la política. González Luna, más allá de la desesperación por tener que preocuparse o que ocuparse de cosas baladí que le impedían trabajar en los textos, en las declaraciones, en algunos momentos en las cartas aparece que cuestiona la utilidad del esfuerzo que le están metiendo, ¿no?, a la formación del partido, y en algún momento reconoce, y ahí va entrecomillado, y tiene que ver con lo que estamos viviendo también actualmente con esta candidatura ciudadana que ha despertado mucho ánimo cívico y ánimo ciudadana desde la oposición, y
y reconoce que, entrecomillado, una sola chispa puede provocar un gran incendio y que iniciativas y direcciones son solamente un factor entre muchos para acontecimientos y transformaciones decisivas. Y habla de la realización de una campaña alegre, eso me encanta, en algún momento y en alguna de las cartas. Entonces yo con esto terminaría mi intervención para dar también como tiempo a las preguntas, a los comentarios. Como ven, es como un recorrido a algunas ideas del abuelo. Yo no soy estudiosa del pensamiento de González Luna, sí sé de él, sí me interesa su vida, por supuesto, pero digamos, no he sido ni desde la parte académica, digamos, alguien que se ha clavado en estudiar la vida y obra del abuelo. Pero me llama de veras gratamente la atención cómo hay ideas, cómo hay frases, cómo hay entradas a ciertos textos que son como muy vigentes y que pueden ilustrarnos, que pueden iluminarnos para lo que estamos haciendo ahora. Cada quien desde su trinchera, como les digo, no soy militante del partido político, no lo he sido nunca, pero siempre he estado metida en la política porque creo que es por donde podemos transformar la realidad. Es decir, desde el ejercicio de nuestros derechos político-electorales, de nuestros derechos de ciudadanía, estoy convencida que es desde ahí, porque son los que nos permiten aparecer en la escena pública, son los que nos permiten exigir a las autoridades desde donde podemos y debemos actuar todos y todas desde nuestra calidad y cualidad de ciudadanía. Entonces, bueno, les voy a leer nomás de una de las cartas lo que se dice respecto al, están hablando en 1945 a propósito de reformas electorales. Este te va a gustar a ti. Dice mi abuelo, estos son los peores culpables de la desorientación y de la paralización del espíritu cívico en México, refiriéndose, comentando con don Manuel sobre un artículo publicado en el Universal al propósito de la reforma electoral de ese tiempo. Me han llegado copias de 2 proyectos de ley electoral, los dos lamentablemente mal estructurados y redactados, pero recogiendo algunas de las ideas que nosotros hemos propuesto, solo que, según parece, el gobierno mismo retarda el trato de este asunto, bien sea con el proyecto de que pase el periodo de sesiones, bien con el propósito de sacar la nueva ley el 30 o el 31 de diciembre, cuando ya no haya posibilidad de discutir. Y luego, bueno, viene después la respuesta de Gómez Morín a propósito de esa reforma electoral que se está discutiendo en el legislativo. Bueno, así podemos encontrar, creo que varias entradas, varias ideas, varios planteamientos que pueden seguir inspirando el trabajo de toda la ciudadanía y en particular, creo yo, el trabajo de los partidos políticos nacionales y, desde luego, particularmente, los trabajos del Partido Acción Nacional. Por este partido dio su vida. Entonces me parece que toca, y los invito de veras a releerlo, a leerlo, con una mirada actual, con lo que estamos viviendo, y créanme que se van a llevar gratas sorpresas. Muchísimas gracias. Agradecemos la intervención de la doctora Teresa González y vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, y vamos a solicitarle al maestro Miguel Ángel Martínez sus conclusiones y puntos finales a esta mesa de trabajo. Adelante, maestro. Bueno, me parece que
la recuperación que hace Clara González Luna es magnífica de estas dos como bases del pensamiento de Efraín, su idea de persona y su idea de bien común. Y escuchándola me surge como la necesidad de manifestarles a ustedes un dato o un hecho que es para mí admirable, que es que este grupo de mexicanos inició el partido Acción Nacional. Era de personas con convicción democrática en un medio que era antidemocrático y donde no había más demócratas que ellos. Los que estaban a la izquierda iban por la revolución, no por la democracia. Los que estaban en el sinarquismo, es decir, más a la derecha, digamos, no iban tampoco por procesos electorales, iban por un gobierno pues, de estilo más, pues, si me permiten la exageración, porque es una exageración consciente, más con un sentido más teocrático. Pero no eran demócratas. Y los que sostenían el sistema no eran demócratas tampoco, no había demócratas. Ni en la academia, no había, si me apuran mucho, no había más demócratas que ellos. Y porque ser demócrata no es solamente digamos, ser un favorecedor de los mecanismos que permiten el funcionamiento de lo electoral. Ser demócrata es reconocer que se vive en una pluralidad de pensamiento y de visiones. Y ser demócrata significa tener capacidad de diálogo con quienes piensan distinto. Ser demócrata implica tender puentes entre los que piensan distinto para poder construir la unidad nacional. Por eso los principios de doctrina dicen con toda claridad que el bien común no es patrimonio de un grupo ni de un partido. El bien común no es patrimonio del PAN, es patrimonio común, ¿no? Y a la definición de bien común pues debemos contribuir todos, escuchándonos, dialogando, etc. Ahora, parece que la confrontación, este es el segundo punto de conclusión de mi parte, se parece mucho al momento que vivimos, al momento fundacional del PAN en cierto sentido. Porque ciertamente don Efraín insiste en que el PAN no se ate al episodio electoral, pero lo dice en una coyuntura muy específica. Lo dice cuando buena parte de los militantes del PAN en su asamblea fundacional piden que el PAN se sume al almacenismo y apoye, como si dijéramos ahora, apoya a Marcelo Ebrard o algo así sería, ¿no? Más o menos el equivalente como candidato a la presidencia, y con eso, digamos, sume su voz a la de otros pensando en salvar al país de un momento de gravedad, etcétera, ¿no? Se parece un poco la coyuntura, ¿no? Pero lo dice ahí con mucha puntualidad y con mucha claridad. Pero aquí más bien la confrontación decisiva está entre algo mucho más básico. Los demócratas de todo el espectro político contra los que quieren el monopolio faccioso del poder. Y busquen en don Efraín la utilización de palabras facción, ¿no? El espíritu de facción, ¿no? Lo faccioso es lo opuesto a la democracia, ¿no? Es el apoderamiento del todo por una de las partes, y eso no es de demócratas. El momento es urgente, pues, y se entiende que en este momento el PAN esté sumado a otros partidos políticos, ¿no? Y que esté sumado con una candidata que, pues, en cierto sentido es del PAN, pero en un sentido más amplio es una candidata impuesta por la ciudadanía del PAN, porque las estructuras de los partidos no tenían otras visiones y otras cosas, y eso lo sabemos todos. Y es un momento saludable, pero es un momento decisivo. Pero esta invitación que hace don Efraín a no sacrificar
la anécdota, el destino dice, ¿no? El episodio electoral del destino es, para nosotros, no olvidar quién somos, de dónde venimos, cuál es nuestra carta de presentación, cuál es nuestro amuleto, porque restaurar la democracia dejado en peligro, el PAN tendrá que recobrar su ser y tendrá que concentrarse en su vocación, que tiene que ver con la discusión y la solución de los grandes problemas nacionales, ¿no? Y si me lo apuran, aquí yo apunté solamente uno, el de la pobreza, pero podríamos hablar del país que se nos está yendo de las manos y se está entregando al crimen organizado y otras cosas gravísimas que nos están sucediendo como país, y para el cual el PAN tiene un punto de vista muy particular que parte de esta manera de mirar a las personas. Hasta ahí yo dejo mi conclusión, que digamos, al momento dediquémosle toda la energía, todo el esfuerzo, todo el interés, todo el entusiasmo, toda la alegría, ¿no? Pero pasado el momento, recuperemos nuestra visión particular de las cosas y en este México plural hagamos aporte desde aquí, desde la identidad de este partido, desde el humanismo propio del PAN, que es el de González Luna, que es el humanismo que ve a la persona como ser que tiene dignidad, porque tiene destino, porque tiene una elevación superior. Agradecemos los apuntes finales del maestro Miguel Ángel y cedemos el uso de la voz a la doctora para que también nos comparta, por favor, su punto de vista y apuntes finales. Adelante, doctora. Sí, muchas gracias. Pues un comentario final que quisiera compartir con ustedes y que, digamos, lo asocié sí con las lecturas de textos del abuelo, pero sobre todo con lo que dijo Miguel Ángel al hablar del destino de la nación y de los destinos personales. Yo doy en la licenciatura de Estudios Políticos de la Universidad de Guadalajara, doy la clase de ética pública y, digamos, sumergirme nuevamente en varios de los textos del abuelo me llevan a pensar en planteamientos centrales para este curso de ética pública que doy la licenciatura, en donde lo primero que hacemos es tratar de distinguir moral de ética, pensar la moral como morales privadas y que coexisten en la sociedad múltiples moralidades privadas, todas legítimas, todas bienvenidas, ¿no? Pero que existe una moral común, que es la ética común, la ética de mínimos y la de la cortina, que son los principios y criterios comunes básicos que permiten y nos permiten la convivencia social y la convivencia entre personas y entre naciones, sin importar, digamos, de qué nacionalidad somos o cuál es nuestro origen social, cuál es nuestra opinión política, nuestra creencia religiosa, incluso cuál es nuestra identidad genética. Y ahí pensar en este destino en términos de esta moral, o de estas morales privadas o moralidades privadas que apuntan hacia lograr proyectos de vida personales, tan distintos y diversos como somos distintos y diversos, y tenemos ese derecho, el derecho a un proyecto de vida personal, a esto que le llamaba González Luna el destino. Y cuando hablamos de ética y de esta ética de mínimos para todos y para todas las personas, los grupos, las instituciones, los países, las naciones, etcétera, etcétera, estamos hablando de estos criterios mínimos que hoy por hoy son los derechos humanos. Hoy por hoy lo que conocemos, y es el acceso y el disfrute y el pleno goce de los derechos humanos de todos y cada uno sin ningún tipo de distinción. Pero esto tiene que ver con modelos de país, con modelos de nación, con el destino de la nación, ¿no? Y ahí hablamos entonces de modelos de país, de modelos de sociedad. Mientras la moral privada apunta a lograr la felicidad, ¿no? Eso que desde los filósofos clásicos
entendían por felicidad y que nosotros la podemos entender de la manera que nos dé la gana. Ese es el fin último, digamos, ¿no? Buscar la felicidad como la vamos entendiendo desde nuestra moral privada. En cambio, desde la ética pública de mínimos, a lo que se apunta, la meta es la justicia social. Y eso se conjuga siempre en términos plurales. Es decir, no hablamos en singular de la justicia para mí. O sea, la justicia siempre refiere a la sociedad. Y entonces la ética pública apunta hacia modelos de país que garanticen y apunten a lograr la justicia social. Yo con eso terminaría. Gracias. Agradecemos enorme también la participación de la doctora Teresa González Luna y como condición final le vamos a pedir a nuestro maestro Antonio Elvira de la Torre que nos dirija sus apuntes finales y como oportunidad también que pueda cerrar esta actividad. Adelante, maestro. Muchas gracias. Además de la admiración personal que les guardo por Teresa y Miguel, han influido mucho en nuestra formación de muchos de nosotros, la claridad que tienen para expresar ideas complejas, ideas que parecen lejanas incluso en el tiempo, me parece admirable, me parece fundamental. Este partido al que ustedes pertenecen tiene un cuerpo doctrinal robusto, sólido, viable, actual. Esto de decir que ahora todo el mundo es humanista, pues no es cierto, ¿no? Ustedes pueden ver guindas naranjas de cualquier color diciendo frases como vamos por el bien común, somos humanistas, el nuevo humanismo, pero en realidad eso no se refleja en acciones concretas, como bien expresaban tanto Miguel en su primera intervención como usted en su primera intervención. El humanismo tiene un asidero concreto, un asidero de la realidad, tiene que estar orientado a crear condiciones favorables para que las personas alcancen con plena libertad y respetando al máximo su dignidad las mejores condiciones posibles de vida. Eso no se está dando en la realidad. Por más discursos, por más frases bonitas que nos digan, no estamos viendo un gobierno, por ejemplo, orientado a la construcción de condiciones en donde el mayor número de personas posibles en esta comunidad sea incluido no solamente en los programas públicos, en los presupuestos, sino en la visión del país que queremos construir. Ya nada más entrar con eso. Entonces, la verdad es que agradecerles, yo estoy emocionado con ustedes de encontrar una de las preguntas iniciales con las que arrancamos el seminario, con las que nos notamos era: ¿tiene sentido seguir hablando de humanismo actualmente? ¿Qué significa el humanismo político para nosotros en nuestras condiciones actuales? Y me parece que muchas de las respuestas que nos han entregado el día de hoy pues reflejan que tenemos muchísima tela de donde cortar y que las ideas y la doctrina de este partido pues no porque fueran creadas y pensadas hace muchos años, no tienen asidero en la vida política actual de este país. Entonces los invitamos realmente no solamente a leer a don Efraín, a releer a don Efraín, sino a vivir y ejecutar esas ideas en su vida cotidiana. Desde el ámbito de su responsabilidad particular, si enseñan a alumnos, si trabajan en el gobierno, si trabajan para alguna organización pública, desde ahí podemos construir estas visiones en términos reales y concretos. Entonces, agradecerles, la verdad, estamos muy emocionados de haber contado con su participación, invitarlos a todas las actividades que vamos a tener en este mes, no solamente para la celebración del 84 aniversario del partido, sino del 125 aniversario del natalicio de don Efraín. Agradecemos enormemente su asistencia, su participación. Esperamos contar con ustedes en las siguientes actividades. Agradecer nuevamente a Rodolfo. Gracias por abrirnos las puertas del Comité de Guadalajara, sitio emblemático para el Partido Acción Nacional y para don Efraín. El Comité Estatal, que gracias a su generosidad permite que el Instituto colabore en este tipo de eventos para realizar formación cívica y capacitación. Gracias, buenas noches, un aplauso a nuestros ponentes.